está entonces, como les decía, Guillermo Bagni para conversar con nosotros, el fundador, entre otras cosas, de Políticas en Redes, en Políticos en Redes. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. Hola María Herminia, ¿cómo estás? Bien, bien, acá tratando de sortear problemas de consola, mira. Bueno, un gusto volver a hablar con vos. Gracias, igualmente. Bueno, leía con mucha atención lo que Perfil titula Alberto y la ruta de su imagen negativa. La verdad que vos vas marcando situaciones desde aquel 19 de marzo, ¿no? ¿Nos podés hacer una síntesis en todo caso y contarle a la audiencia de dónde sale tu trabajo? Bien, perfecto. Sí, este trabajo, que como ya sabes, es en base a lo que hablamos como ciudadanos en las redes sociales, a cómo nos expresamos, no tiene que ver con una encuesta, sino con todo lo contrario, información no inductiva sobre cómo la ciudadanía percibe, en este caso, la coyuntura política y fundamentalmente el sentimiento hacia el presidente. Nosotros, para tener una idea, en Argentina solamente en Facebook existen 29 millones de cuentas, en Instagram 17 millones de cuentas y en Twitter 5 millones de cuentas. Entonces es muchísimo. ¿Cuánto en Instagram, perdón, Guillermo? ¿Cuánto en Instagram? En Instagram 17 millones 17 existen. Uh-huh. Sí. Entonces es muchísimo lo que hablamos y lo que decimos a través de las redes. Entonces lo que seguimos nosotros siempre es un poco la evolución del sentimiento, y en eso lo que detectamos es que a partir de marzo, como vos decías, cuando nos propusimos investigar cuándo es que empieza este conflicto de la ciudadanía hacia el presidente, no con la imagen del presidente. Veníamos de verlo que el 1 de marzo se había registrado el primer pico extraordinario de menciones a partir de su apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, ¿no? Con una imagen positiva del 67% nosotros registramos ahí, pero después, sobre todo a fines de marzo, empieza a caer, empezamos a notar picos y una caída, ¿no? Y esto tiene que ver con el comienzo de la pandemia y de las primeras medidas, que a él lo agarran sobre todo lo que es el 15 de marzo. ¿Hola? Sí, te escucho perfecto. Porque yo tenía un problema acá. Te transferí el problema. El 15 de marzo el presidente hace una conferencia sobre anuncia las primeras medidas en base a la pandemia. Es esa conferencia que está sentado con Larreta y Kicillof, y ahí todavía no teníamos cuarentena. Uh-huh. Sí, las primeras medidas fueron la suspensión de las clases, los eventos multitudinarios, el cierre de las fronteras y la licencia para trabajadores mayores de 65 años, y ese discurso fue muy bien tomado también, registrando incluso menciones positivas y expresiones favorables hacia su figura de gente que hasta ahí era detractora de lo que podía hacer el gobierno de Fernández. Por ejemplo, José Luis Espert o gente de las celebridades como, te puedo decir, la China Suárez, y así 94.000 usuarios expresaron con sentimiento positivo las primeras medidas. Después, unos días más tarde, llegó el anuncio ya de la cuarentena. Eso fue por alrededor del 29 que él va a anunciar la primera cuarentena, y ahí ya el problema empieza antes, esa mañana, con un tuit de él hacia el sector empresario, donde se enoja por... Sí, el famoso tema de Miserables, ¿no? Que era para Paolo Roca. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Eso que toma hace mucho ruido en las redes y genera rechazo, después se amplifica, porque él, en la conferencia de más tarde, tiene una frase que dice: muchachos, les tocó la hora de ganar menos.
Entonces eso él lo traslada de lo que era ese tuit que había comenzado a la mañana, o ese problema que se había despertado pero que circulaba en redes. Al comunicarlo en la conferencia genera muchísimo más volumen de conversación y con negativo. Incluso sale este empresario cordobés, Oscar Arduch, que hace un video diciendo que él está cansado de pagar impuestos y claro, y un poco se queja de... Sí, se viralizó, me acuerdo yo, ¿no? Claro, se viralizó ese video. Y Arduch dice, el miserable sos vos, Alberto, le dice, ¿no? Y se queja fuertemente hacia la clase política en general, porque incluso tiene palabras como que los políticos ganan sumas que él dice Arduch, en la vida productiva son difíciles de ganar. Entonces, a partir de ahí surge otro video que también se viraliza, que es de una nota de Viviana Canosa, que por estos días también está muy presente en las redes, que Viviana Canosa ni bien asume a Alberto Fernández. En una entrevista que le da, ella le pregunta si estaría dispuesto a bajarse el sueldo él, su vicepresidenta, sus ministros, y Alberto responde que no le parece justo. Entonces ese video de diciembre, apenas asumido, también se viraliza y vuelven a que el 30 de marzo se produzca el mayor pico en lo que va del año de menciones hacia el presidente con sentimiento negativo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a ver, y esto va también de la mano de sondeos tradicionales, como son las encuestas, el presidente empieza a perder más o menos por mes entre 7 y 10 puntos, depende de las consultoras, pero es evidente la caída de la imagen. Y después llega en abril, por ejemplo, eso fue en marzo, que es donde detectamos el problema, pero en abril también no mejora la situación, porque él tiene los primeros días elogios hacia Moyano, eso genera rechazo. Después él manifiesta estar de acuerdo con la prisión domiciliaria para presos por riesgo de coronavirus. Eso manda en principio a Vudú y a Delí a sus casas, y a un montón de detenidos que después encima volvieron a reincidir en lo que es el delito, y entonces es como que esa fue una declaración bastante desacertada. Y ya para mayo nosotros registramos que de ese 94% positivo que tenía cuando él arrancó las medidas por la pandemia, donde casi el total, al menos de quienes se expresaban en redes sociales, estaba de acuerdo con él, porque no había ninguna duda, ¿no? Guillermo, 74% era... 94, mira, no, perdón, 94. Cuando él declara la cuarentena, el 94% de los usuarios que se expresan, al menos en las redes sociales, estaba de acuerdo. Prácticamente no había ninguna duda sobre que había que hacer algo y había que cuidarse, y había mucho temor por este virus nuevo. ¿Y en mayo a dónde cayó? ¿A qué cayó? Y en mayo él cae a 67 ya. ¿No? Los primeros días de mayo él cae a 67. Sí. Y después llega el problema que uno por ahí no sigue, si no sigue estos detalles, por ahí no se acuerda. Y muchos que yo les pregunto, ¿dónde vos crees o te acordás que tuvo el conflicto el gobierno en cuanto a su imagen o el presidente? Y todos relacionan a Vicentín, que viene mucho después, ¿no? Que viene en junio. Sí. Pero esto comenzó bastante antes. Y bueno, entonces en mayo ya tiene una caída. Después en junio llega el problema de Vicentín, que le genera el banderazo del día 20. ¿Y ahí cuánto pierde en junio?
Y ahí nosotros ya, él tiene balance positivo igualmente, pero nosotros lo que nos pareció interesante, porque veíamos que la mayoría de las consultoras siempre reflejan una imagen positiva del presidente, y nosotros lo que venimos viendo es una caída. Entonces quisimos detectar el punto desde cuándo comenzó esto, que ahí es donde te digo que por ahí hay muchos colegas que yo les preguntaba, encuestadores, me decían, para mí Vicentín, arranca con Vicentín, pero bueno, nosotros lo vemos que arranca bastante antes, ¿no? A fines de marzo, cuando tiene este conflicto con el empresariado, y sobre todo cuando no tuvo un gesto. Por eso yo hablo un poco de crisis, de errores y también de falta de empatía, ¿no? Porque ahí me parece que toda la sociedad, por lo menos lo que se expresó a través de las redes, es que esperaba un gesto con el tema de los sueldos, porque muchas empresas habían suspendido gente, habían tenido que bajar, incluso le habían bajado el 25% del salario porque los trabajadores no estaban trabajando presencialmente. Entonces se esperaba de la clase política un gesto. Encima también después se viralizó que Uruguay lo tomó enseguida, ese gesto, la calle Pou. Después vino unos días la calle Pou a gobernar, ¿no? Porque estaba en todos lados, ¿no? Bueno, pero vos sabés que antes de que se haga conocido y esté en todos los medios, la calle Pou, para esta altura, donde Alberto tenía el conflicto, él ya había determinado en Uruguay una baja del 20% de los salarios de la clase política. Entonces esto después se contrapuso con ese no, me parece justo, del presidente. Guillermo Marcos Pereira te saluda, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Marcos? Este muestreo que ustedes hacen, imagino que va limpiando todo lo que se conoce como cuentas trolls, ¿no? Que digamos tienen su influencia, y sobre qué universo se hace en realidad, si hay, digamos, una temática de trabajo determinada. Y si crees que esto, digamos, que pasa en las redes, después en algún momento puede trasladarse al papel o a los votos, ¿no? Sí, mira, esto que hicimos y que presentamos acá como una cronología, lo estuvimos analizando en cada momento. O sea, nosotros teníamos un registro de, por ejemplo, la apertura de sesiones, donde tenemos esta imagen positiva, y ahí lo que podés ver, por ejemplo, cuando surge el políticos bájense los sueldos, que surge como etiqueta y se viraliza en las redes, eso podría pensarse que es una acción de la política o de trolls o incluso opositora, pero en realidad cuando vos ves la participación que tienen por geolocalización estas menciones, ves que es a nivel nacional, con mucha presencia en las principales capitales, Córdoba, Mendoza, Rosario, por todo el país. Entonces nosotros sí tenemos en cuenta esto. Hay acciones y etiquetas y tendencias que nos damos cuenta que son y aparte por el impacto que tienen a nivel participación, son minoritarias, pero estas reacciones a las que hicimos la cronología las tomamos con participación de usuarios, como te estoy diciendo, de cerca de 100.000 usuarios. Entonces no hay en este momento equipos ni organizaciones de trolls de semejante magnitud. O sea que son impactos que trascienden lo que podría ser las redes sociales y llegan a la ciudadanía, ¿no? A todos nosotros, digamos. Y esto te decía si se podría, digamos, luego trasladar a los votos, y ya que estamos, te pregunto si este trabajo también se hizo, digamos, en la época de Macri, y si hay alguna valoración ya de esta última medida o esta elevación de la reforma judicial. Mirá, nosotros respecto a lo de Macri, sí, nosotros hicimos justo también el primer año
de Macri, y si lo comparáramos con este, es un año mucho más fácil, ¿no? A Macri le tocó Macri tenía como pico de menciones la visita de Barack Obama, tenía una reunión con Tinelli haciendo caras por Instagram y usando esos filtros. O sea, era en otro contexto. Totalmente. Pero sí habíamos notado que Macri tenía, él hablaba mucho del segundo semestre, ¿se acuerdan? Y de los brotes. El primer año. Y de los brotes. Entonces, y de los brotes. Bueno, entonces nosotros, justamente por esa declaración de Macri, habíamos analizado el primer semestre y el segundo semestre, y había perdido mucha imagen positiva, pero no se le había trasladado a él a negativa, sino a neutra. Era gente que había perdido la esperanza en el segundo semestre. O sea, era gente que tenía mucho entusiasmo en el primer semestre, ahí, y mucho menos que Alberto Fernández, porque el positivo de Macri en el primer semestre creo que era de 55, y le bajó a un 35 en el segundo semestre, pero no se le trasladó a negativo, se le trasladó a neutral. Era gente que ya no le parecía prudente expresarse a favor, sino que estaba en una posición más expectante, ¿no?, de lo que podría pasar, porque las cosas no aparecían tampoco en ese año. Eso es lo primero. Y después, esto, para llevarlos a términos electorales, nosotros lo que detectamos es que es apenas una porción de la sociedad la que se expresa en lo que es la coyuntura de lo que son en estos temas, porque notamos que en la previa de una contienda electoral, sobre todo en las últimas 2 semanas, la participación aumenta. O sea, de estos 100.000 usuarios que hoy yo puedo encontrar que participan y se expresan, crecen, y el número es mayor recién en la previa a una contienda. Es decir, que nosotros mucho desde las redes sociales todavía tienen mucho de gente que le gusta estar informada, y de algún punto lo que llamamos círculo rojo, ¿verdad? Que no es el total de la ciudadanía. Entonces, es como que falta mucho todavía para trasladar si este impacto le puede influir, digamos. Guillermo, muchísimas gracias por esta charla, por estos detalles, que bueno, es otra manera de medir la realidad, pero con impacto también, ¿no? Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un cariño. Que tengas una buena mañana. Igualmente, hasta luego. Muy bien, hemos conversado con Guillermo Bagni, el fundador de lo que se llama Políticos en Red. Ahora